¿Para qué estamos sino para Mausoleo? Gracias, Miguel Ángel, y le damos la palabra a Marcos. Este video es presentado por mis mecenas en patreon.com/Marcos Represas. Gracias, Esther. Bueno, voy a arrancar con Alejandro, con algunas cosas que comentó. Yo coincido enormemente con Alejandro, el tema de la amplitud de la educación y en última instancia, y esto suena trillado porque te lo dicen todos los profesores de colegio, que la educación más importante no es la que se da en la academia, es la que se da en tu casa. Porque precisamente la educación en la academia lo que te enseña es a hacer cosas, pero en la casa te enseñan a vivir. Y hay un problema, porque los que tienen hijos lo saben. Cuando tú tienes un hijo y lo estás educando, voy a utilizar el término de Miguel Ángel, da miedo. ¿Por qué da miedo? Porque no sabes cuál va a ser el resultado. Porque tu hijo, o sea, tú no eres el general y tu hijo el cabo. ¿Sí? No es una relación jerárquica militar de que simplemente recibes órdenes. El hijo tuyo te puede decir, no me da la gana, o lo voy a hacer de otra manera. Entonces, claro, la educación, o sea, regularmente lo que quiero decir es que un padre no sabe qué es lo que está haciendo. O sea, yo creo que todos los padres se hacen la pregunta a diario de, ¿lo estoy haciendo bien? Porque no sabes qué es lo que va a resultar. O sea, tú dices, mira, por aquí no te metas, porque es que yo ya pasé por aquí, no me importa. Por tu carajo, yo voy a hacer lo que yo quiera. Pum, se estrella el carajito, ¿verdad? O el adolescente, que se estrella más y más duro. Ya cuando tienes 30, 40 años, te cansas de estrellarte, ¿verdad? Y piensas las cosas dos veces, pero en última instancia no sabes lo que estás haciendo. ¿Por qué si tenemos seguridad? ¿Por qué si tenemos certeza? O creemos que tenemos certeza de que en el aula, de que, digamos, en los espacios de jerarquías de poder que no son el padre e hijo, sí tenemos la certeza que estamos educando, pero en la casa no? Si tú no tienes la certeza de que con tu hijo no lo tienes, ¿por qué tú crees que lo tienes en los otros espacios de poder jerárquico? Ya sea, por ejemplo, como decía Débora, del médico paciente. Es una relación absolutamente de poder, absolutamente jerárquico, ¿sí? Donde tú no cuestionas al médico. El médico te dice, tómate esto, y tú vas y lo compras, te lo tomas y obedeces, porque eres el que sabe, ¿sí? Epa, si te está gustando lo que estás viendo, dale al botón de suscripción, que es gratis y además filosófico. A ver, y con el tema ideológico, yo sé que el problema del que planteó Alejandro es un problema complejo, porque tendríamos que comenzar a definir los límites, ¿sí? Y bueno, un poco para eso es la filosofía, pero no deja de ser muy complejo. ¿Dónde está el límite de lo ideológico? Decía Alejandro. Bueno, mira, te voy a dar dos ejemplos. Cuando en la educación, o cuando nuestros niños, nuestros adolescentes, o tú ves a un adulto repitiendo lo que dice un político, es ideológico, ¿sí? Y te voy a poner un ejemplo. A mí me da mucha gracia, porque en alguna ocasión, de vez en cuando, de tanto en vez, al menos una vez al año, porque tampoco son muchos, siempre sale un hater, ¿verdad? En el canal de filosofía, en mi canal, ¿verdad? Entonces a mí me da mucha gracia porque en una ocasión un tipo me decía, no me acuerdo qué pensador era, pero supongamos que es Platón. Decía un análisis de algo que decía algún filósofo, y el tipo me decía en los comentarios, todo estaba furibundo, estaba explosivo y ardiente. Me decía, pero es que eso no es lo que dijo Platón, no sé qué. A lo que le respondí, no, es lo que estoy diciendo yo. O sea, ¿por qué no te permite? Yo no soy un loro de Platón. O sea, qué lindo escuchar la frase de toda la filosofía después de Platón. Son notas al pie de página de lo que él dijo. Ah, suena muy, muy lindo, pero entonces, ¿qué no pienso? Entonces, cuando alguien quiere encajonar el pensamiento del otro, ahí es donde está el problema del tema ideológico para mí. Con Débora, la condición humana, mira, yo creo que esto es un problema posmoderno, que nosotros tenemos que meterle el dedo, pero mira, o sea, nosotros tenemos que condecorar con los tres clavos. No sé si me hago entender. Condecorar con los tres clavos el problema de la condición humana. O sea, cuando yo me hago la pregunta del quién soy, es imposible responder eso desde la condición humana. Tenemos que hablar a juro de la naturaleza humana, creo. Y por eso es que nosotros tenemos que rescatar tanto a Heidegger, ¿verdad? Con el problema del ser, ¿verdad?
aunque Heidegger, digamos, o sea, creo que pudo haber dicho lo mismo escribiendo un cuarto de lo que escribió, porque es que el tipo también, o sea, con el afán de los filósofos, o sea, supercategorías y toda esa rimbombancia de la que escriben, o sea, es absolutamente aburrido, o sea, porque pueden, o sea, Byung-Chul Han en ese sentido es maravilloso, o sea, vamos al grano, capítulos de 1 página y media y voy al grano y dialogo con todo el mundo en todos los libros. Pero la condición humana, que este problema nos lo trajo la posmodernidad, y por eso es que ahora se habla tanto de los derechos humanos, y se habla tan poco de la naturaleza humana. ¿Cuál es nuestra naturaleza? Porque ahí es donde voy a encontrar lo que soy. Foucault dice en la hermenéutica del sujeto, por ejemplo, esta pregunta de la época helénica, de la antigua Grecia, de conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, se entronca en la pregunta de, en última instancia, o se tiene que responder desde el alma, ¿sí? Y con Miguel, y termino con Miguel y Erika. Con Miguel, mira, qué miedo cuando utilizas la palabra domesticación, qué miedo. Pero bueno, la educación tampoco, a mí me parece sumamente atrevido decir que la educación te libera, pues ¿te libera de qué? O sea, ni tan calvo ni con 2 pelucas, o sea, esto no es una dicotomía de que somos libres o somos esclavos del pensamiento, o sea, pero claro, entiendo el sentido del probema de la domesticación, pero yo me hago la pregunta, cuando tú dijiste eso, Miguel, yo me hice la pregunta, ¿quién educa más hoy? Ustedes que también probablemente se dedican al tema educativo, de alguna otra forma. ¿Quién educa más hoy? ¿La mamá o TikTok? ¿Qué es más divertido? ¿A quién escuchan más? ¿Sí? Porque claro, los carajitos ahora quieren escuchar a la mamá como en TikTok. Háblame en 30 segundos porque o sea, como si tú fueras a hacer el scroll en la pantalla. Dale rápido, que no tengo tiempo. Un carajito de 10 años. Dale rápido, pero hoy no hay tiempo. ¿Verdad? La sobreexplotación de un churra que decía Miguel Ángel. Y sobre lo último que decía Miguel Ángel, hay un problema enorme con el problema ideológico que al final te metiste en ese tema. No puede ser que nosotros sigamos creyendo que la ideología es todo lo que no es ciencia en la educación. Que Alejandro, por cierto, hablaba de esto, o creo que era Frank, que las matemáticas no son ideología. Pero es que, a ver, claro que no, pero es que, a ver, es que no puede ser que solo la ciencia no sea ideológica. Si algo nos explicó bastante bien Heidegger, es que la ciencia no piensa, por eso no puede ser ideológica. ¿Sí? Pero no podemos seguir pensando que lo que no sea ciencia en la educación, todo lo demás es ideológico, porque también es injusto. ¿Sí? Y termino con esto, con Erika, que hablaba sobre el problema de la plenitud, que también yo no recuerdo si fue Frank o si fue Débora la que introducía este tema. A mí me parece ambicioso, por llamarlo por lo menos, me parece muy ambicioso creer, tener fe de que la educación tiene que hacernos plenos. Porque si yo les pregunto a ustedes, si ustedes son plenos, yo creo que no. Tengo la fe que no. No somos plenos. ¿Por qué? Porque tenemos algún problema en nuestra vida. Porque la plenitud, o sea, es que llegamos a Arcángel. Listo. O sea, llegamos a la plenitud y llegamos, no sé, a la presencia divina. Porque es que es mentira. Es mentira que la educación nos va a llevar a la plenitud. La educación no ha llevado a la plenitud al mundo de afuera en el que estamos. Estamos a punto de una tercera guerra mundial. ¿Cuál plenitud? Si de eso fuese cierto, los hechos lo constatarían. Ahí es donde voy. Por eso es que yo planteo tanto, termino con esto, planteo tanto el problema de... Yo no estoy diciendo que no digamos lo que tiene que ser la educación. Evidentemente que no lo estoy diciendo. El problema para mí es solo reflexionar sobre eso. Solo reflexionar sobre la prescripción de la educación. ¿Qué hemos hecho de la educación? ¿Qué hemos hecho de los que han sido educados a nuestro alrededor y de nuestra sociedad de Occidente y en un mundo, y termino, en donde China se lo está tragando todo, Europa cada vez está más diezmada, es el continente viejo que está agonizando, ¿sí? En Hispanoamérica, pues como siempre, estamos un poco despistados, no sabemos como para dónde vamos, porque seguimos votando a una gente que nos lidera de una manera tan... Bueno, no me voy a meter en el tema político, pero somos muy despistados en Hispanoamérica y en Norteamérica, en Estados Unidos.
pues tenemos, o sea, la papa caliente que va a incendiar el país. O sea, ¿hacia dónde vamos con la educación? ¿Cuál es el fin? Pues me parece ambicioso. Me parece muy ambicioso el tema teleológico de la educación. Pero preguntémonos qué es lo que hemos hecho para saber, como decía Aular Pietri, un intelectual venezolano. Si no sabes de dónde viene, no sabes para dónde vas. Pero no sabemos la pregunta kantiana, ¿qué es lo que estamos haciendo hoy? Hoy. ¿Qué es lo que hemos hecho hoy de la educación y de las personas que están siendo educadas en este preciso momento y en esta época?